El Señor está dando un mandamiento que es tan sencillo como profundo, tan sencillo como profundo. Y es sobre ese mandamiento que hoy vamos a hablar. Váyase usted por favor ubicando allí en Mateo capítulo 6. Y este mandamiento que es tan sencillo como profundo, es un mandamiento, es quizás el principal mandamiento que Dios nos puede dar a nosotros hoy. Es quizás el primero que nosotros debemos tener en cuenta. Es quizás el mandamiento más preeminente, más importante que nosotros debemos tener hoy en cuenta en nuestra vida, en cada día de nuestras vidas. Muy bien. Un mandamiento descuidado. Se van ubicando por favor en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Ese es el pasaje central de nuestro mensaje hoy. Es el pasaje central de lo que el Señor nos va a hablar hoy. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien. Si queremos mirar qué es lo que exactamente el Señor Jesucristo le estaba diciendo en ese momento a la gente y qué es lo que nos quiere decir hoy a nosotros, pues debemos mirar el contexto. Y el contexto de este pasaje pues está dentro del capítulo 6, donde el Señor habla de diferentes temas y uno de ellos es sobre la limosna. El Señor habla sobre la oración, el Señor habla sobre el ayuno, el Señor habla sobre las riquezas y finaliza este capítulo 6. Yo quiero que usted me preste muchísima atención para que usted entienda mejor por qué el Señor en el capítulo 7, en el verso 21, termina hablando algo tan fuerte como que le va a decir a mucha gente que creyó ser creyente: apártense de mí, hacedores de maldad. De lo que viene hablando en el capítulo 6 y cómo desemboca allá en esa advertencia tan espantosa y tan terrible. Y aquí en el capítulo 6 finaliza este capítulo hablando del afán y de la ansiedad. Hablando del afán y de la ansiedad. Y a partir del verso 25, vamos a leerlo para tener el contexto de ese versículo 33. El Señor empieza a decirles lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, dice aquí el Señor, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Una de las enfermedades del siglo XXI y que está lamentablemente muy de moda y que uno tiene que ver mucho como profesional en la salud, pero no solo como profesional en la salud, también se ve mucho, usted lo ve en la sociedad, en lo cotidiano, es la ansiedad. Una de las enfermedades mentales, porque es una patología mental, es el tema de la ansiedad. Y, pastor, o sea que si yo he tenido ansiedad, estoy enfermo, tengo una enfermedad mental, no necesariamente. Cuando hablamos de que la ansiedad es una enfermedad mental, estamos diciendo que ya la ansiedad llegó a un límite que no es normal. Entonces aquí queremos ser claros en lo siguiente. La ansiedad es necesaria en la vida del ser humano. De hecho, Dios nos hizo para poder sentir ansiedad, así como sentimos temor, miedo, angustia, alegría, dolor, tristeza, gozo, paz, etc. La ansiedad es un estado emocional, es una emoción, primero es una emoción que me permite a mí reaccionar frente al medio, frente a las circunstancias, de una manera adecuada. A través de la ansiedad, yo como ser humano puedo afrontar muchas situaciones. A través de la ansiedad yo puedo afrontar situaciones de peligro, situaciones de urgencia, situaciones de afán, etc. Pero cuando esa ansiedad es constantemente estimulada por el afán, esa ansiedad se va a salir de un límite natural. Esta mañana estaba leyendo una noticia de un muchacho en Estados Unidos que tiene 24 años y pesa 235 kilos. Y él tiene un problema, un trastorno de ansiedad y lo ha reflejado hacia la alimentación. Y eso lo ha llevado a tener un sobrepeso terrible. Y leí el testimonio de este muchacho y dice que el año pasado lo que lo hizo a él como reaccionar fue que le dio una infección en una pierna y la complicación de salud fue muy grave y que él pensó que iba a morir. Entonces él decidió empezar a cambiar su condición de vida y al cambiar su condición de vida, pues él empezó a hacer ejercicio y decidió afrontar ese trastorno alimenticio por causa de un desorden de ansiedad. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted está ansioso, una de las maneras, es una de las muchas maneras en las que usted puede reflejar la ansiedad, es que usted empieza a comer demasiado. Hay personas que con ansiedad empiezan a comerse las uñas y el pulpejo de las yemas de los dedos, y hay casos que se empiezan a comer toda la piel de la mano,
de la muñeca, toda esta parte, y por causa de un trastorno de ansiedad. Por eso en psicología y en psiquiatría se habla de trastorno de ansiedad, porque la ansiedad es normal, pero llega un momento en que ella se puede trastornar. Y la ansiedad se trastorna cuando literalmente es estimulada constantemente por el afán. Cuando usted empieza a afanarse constantemente, y hay gente así, es como cuando una persona está manejando y tiene el pésimo hábito, la pésima maña o creencia de que llevando un carro en tercera, a toda hora en tercera, está haciéndole un beneficio al vehículo. No, va a dañar el motor, lo está forzando, lo está sobre revolucionando. Hay gente que acá en su mente, en su alma, están sobre revolucionados constantemente. Y usted puede ver la persona aparentemente tranquila, pero están sobre revolucionados por el afán. Siempre están afanosos. Siempre hay un afán de hacer el almuerzo, hay un afán de lavar la ropa, hay un afán de colgar la ropa, hay un afán de planchar la ropa, y no tienen paz si no están haciendo eso constantemente, si no están, siempre hay un afán. Cuando ese afán es constante en el alma de una persona, entonces empieza a trastornarse la ansiedad. Algo que es normal, la ansiedad, sentirla es normal, pero cuando ella está constantemente sobreestimulada por ese acelere en el alma llamado afán, entonces vienen los trastornos de ansiedad. Cuando el Señor Jesucristo le predicó a los gentiles, porque en este momento está hablándole a gentiles, el Señor Jesucristo vio que en los gentiles, es decir, en los que no conocían de Dios, que no eran judíos, había un afán. El Señor les predicaba la palabra y sin embargo ellos escuchaban, pero ellos no recibían la palabra simplemente porque había un afán por las cosas básicas. Había un afán por las cosas cotidianas de la vida. Y eso es exactamente igual lo que pasa hoy con la gente, hoy con los creyentes. Seguramente usted le ha hablado a mucha gente y usted le ha dicho a mucha gente, le ha predicado la palabra, pero usted ve que la persona le escucha, le parece bonito, pero los afanes de la vida, el cumplir con las situaciones, no los deja tener la suficiente quietud en su alma como para poderle dar el lugar a Dios que debemos darle. Ese constante afán y esa constante ansiedad y esa constante necesidad de estarle dando respuesta a todas las cosas cotidianas de la vida no deja que la palabra entre y se arraigue en la tierra de nuestra alma y dé fruto. Entonces el Señor les dice, mas buscad primeramente, mas buscad primeramente. Entonces, ese primeramente, ¿qué significa? Entonces, esa palabra más contrasta, esta palabra más contrasta con la ansiedad que tenían los gentiles. La palabra más es una yuxtaposición. Una yuxtaposición es cuando yo tengo algo que es importante, aquí digamos es importante para mí tener trabajo, tener plata, comer, el vestido, de qué voy a vivir, eso es lo importante, aquí está representado en este borrador. Y cuando yo llego y a eso que es importante le pongo algo encima que debe ser más importante,
entonces yo estoy haciendo una yuxta con X y Y de yuca, yuxtaposición. Es decir, si usted me dice que para usted en su vida es muy importante, para usted es muy importante esta situación, para usted es muy importante el comer, el trabajar, etcétera, entonces yo llego y le digo, no, hay algo más importante. Y hay algo más importante que usted debe poner por encima de eso que usted considera importante. Y es buscar de Dios. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Entonces, esta palabrita es aquí una yuxtaposición. Y usted se da cuenta, el Señor Jesús, de qué les viene hablando. El Señor Jesús les está hablando. ¿De qué les está hablando? No se afanen por vuestra vida. No se afanen por qué van a comer. No se afanen de qué van a beber. No se afanen por su cuerpo. No se afanen por qué van a vestir. Porque eso era para los gentiles en ese momento lo más importante. Pero llega el Señor Jesucristo a cambiarles el orden de las prioridades que ellos tenían. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo en su vida y en la mía. El problema está en que hay mucho creyente que, conociendo la palabra, asistiendo a una iglesia, no logran poner en orden las prioridades de acuerdo al orden de Dios, sino que siguen con sus prioridades. Para usted está primero divertirse, comer, beber, el esparcimiento, el entretenimiento, el trabajo, el comprar, el soñar, el vivir, el viajar, el ir, el venir, etcétera. Y nada de eso es malo per se, nada de eso es malo en sí mismo, en su naturaleza. Lo que hace que eso sea malo es cuando usted cambia la prioridad y por estar detrás de eso descuida lo que es realmente importante, que es ¿qué? Buscar el reino de Dios. Entonces, cuando el Señor les dice, más buscar, lo que les está diciendo es, con esta palabra, que es una yuxtaposición, lo que les está diciendo es, por encima de cualquier cosa, deben buscar primeramente el reino, por encima de todo eso que los afana, por encima del comer, del beber, de su cuerpo, del vestir, debe estar primero el reino. Y eso le voló la cabeza a los gentiles, porque en ese momento el paradigma que ellos tenían era que lo primero era suplir para las cosas de su vida, que lo primero era suplir para sus necesidades. Y yo le quiero hacer una pregunta, ¿acaso no es eso en lo que muchas veces el enemigo de nuestras almas, Satanás, nos mete a nosotros? Afán y ansiedad. Afán y ansiedad. ¿No se ha visto usted muchas veces siendo creyente, afanado por darle respuesta a cosas en su vida antes que buscar el reino de Dios? ¿No se ha visto usted muchas veces hasta escuchando la palabra y usted no la escucha en paz, usted no la escucha con tranquilidad, porque usted está escuchando ahí sentado frente al computador, frente al dispositivo móvil, pero usted no está escuchando en realidad porque usted está pensando en cómo va a ser esta semana para pagar las deudas, para pagarle al empleado, para suplir aquello, para suplir lo otro? Llegó el recibo del agua, llegó el recibo de la luz y ahí está usted dizque dispuesto con su corazón, escuchando la palabra, mientras aquí está al mismo tiempo haciendo el informe que tiene que entregar mañana. No nos engañemos, hermano. O le estamos dando el primer lugar a Dios o no le estamos dando el primer lugar a Dios. Estamos en un mundo que es completamente relativo, que está llevando a la sociedad, a los países, a una anarquía espiritual.
donde la gente vive como quiere y hace lo que quiere y lleva su vida como quiere. El problema es que cuando nosotros moramos no vamos a ser juzgados como queramos, sino que hay un parámetro establecido por el Dios del cielo y vamos a ser juzgados como Dios dice, vamos a ser juzgados como Dios manda. Y ya no va a ser como nosotros queremos. Entonces los gentiles estaban en lo mismo, ellos estaban recibiendo la palabra, ellos la estaban escuchando, les estaba pareciendo plausible, aceptable, bonita, pero no le estaban dando el primer lugar. Y el Señor Jesucristo les dice, frente a esta situación, Él les tiene que decir, mas buscar por encima de todo lo que les afana, lo primero es buscar de Dios. Usted debe aprender a buscar de Dios. Usted debe aprender a darle el primer lugar a Dios. No me diga y no se engañe diciendo, yo le estoy dando el primer lugar a Dios. Si usted se está conectando al culto hoy, pero está haciendo 50,000 cosas en su casa, hermano. Como cuando usted pone una emisora a escuchar una predicación y usted está barriendo o está trapeando o está lavando la loza. Usted no le está dando ahí el primer lugar a Dios. No se engañe, hermano. Usted está cometiendo un gravísimo error y es que está cogiendo la palabra de Dios y le está poniendo otras cosas encima. ¿Por qué esto así? Por una razón. Porque cuando usted realmente está escuchando algo supremamente importante, que usted lo reconoce como algo vital en su vida, entonces usted se sienta y usted le presta toda su atención, toda su energía. Créame que si usted está hablando con alguien importante en su vida y usted está interesado en escuchar eso que es importante, usted no lo va a escuchar mientras está trapeando, barriendo, haciendo un informe. No, hermano. Piensa en esto. ¿Cuántas veces usted ha ido al médico? Y qué incómodo es. Y uno entiende que ellos están presionados por un sistema. Qué incómodo es estarle hablando al médico y que el médico ni siquiera lo voltee a mirar a usted porque ellos están concentrados escribiendo en un computador una cantidad de cosas que ni usted sabe que están escribiendo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero eso es incómodo. Usted quiere un poco de atención. Ahora imagínese a Dios hablándole a usted a través de una predicación, que es la predicación que le está dando su pastor, donde Dios lo sembró, pero usted está haciendo otra cosa totalmente diferente. Como ese médico que no lo voltea a mirar, usted no le está prestando realmente atención a Dios, hermano. Porque la atención que le damos a Dios debe ser lo primero, lo central. Entonces, por eso el Señor les dice, más buscar. Esa palabra más, fíjese usted, que tiene una razón de ser. Más. Muy bien. Ahora dice buscar. Esta palabra buscar, más buscar, viene de una raíz griega que se escribe de seite, así, de seite, del original griego, buscar. ¿Y qué significa esa palabra buscar? Significa seguir en la búsqueda, seguir en la búsqueda. Esta palabrita buscar. Entonces, hasta aquí, con estas dos palabras, lo que el Señor les está diciendo es, ordenen sus prioridades por encima de cualquier necesidad que ustedes tengan, sigan en la búsqueda ¿de qué? Primeramente ¿de qué? De la palabra, del reino de Dios. ¿Qué estaba sucediendo? Algo que sucede hoy muy típico, y es que la gente escuchaba el evangelio, escuchaban la predicación, les interesaba y ellos se iban. Ellos continuaban con su vida, pero había un tema.
Y el tema es que ellos, por los afanes de la vida que el Señor Jesucristo les está enumerando, literalmente se empezaba a diluir esa búsqueda. ¿No es eso lo que pasa hoy día? Por supuesto que sí. Eso es exactamente lo que hoy día está pasando, y es que la gente escucha la palabra, les gusta la predicación, les encanta. De hecho, la palabra lo dice, la gente en los últimos tiempos va a tener comezón de oír. Van a querer oír, y usted le habla a la gente la palabra, y a la gente le gusta la palabra, y se acercan a Dios, y se conectan, y quieren hacer, pero esos afanes de la vida no los dejan crecer, no los dejan desarrollarse, no los dejan avanzar espiritualmente, porque llegan esos afanes a diluir la búsqueda. Y así está llevando su vida mucho creyente, mucha gente. Hoy la búsqueda de Dios se diluye porque hay una prioridad por la familia, por estar con la familia. Hay una prioridad por satisfacer sus necesidades personales. Hay una prioridad por satisfacer y alcanzar y lograr sus sueños personales. Hay una prioridad por satisfacer el alma y encontrar un estado de bienestar, pero a través de estrategias humanas, alcanzando y teniendo cosas materiales. Y esas cosas diluyen la búsqueda. De hecho, una de las estrategias de Satanás es precisamente que usted no se pueda mantener en la búsqueda. Entonces el Señor lo que les dice es, por encima de cualquier necesidad, ustedes deben tener la principal, la mayor necesidad, es seguir en la búsqueda primeramente del reino de Dios. La pregunta es, honestamente, usted que lleva años en una iglesia, que lleva años de conocer de Dios, que quizás usted se bautizó hace tiempo en el Señor, descendió a las aguas, yo le hago esta pregunta, ¿realmente usted está buscando primeramente el reino de Dios? Y responder esta pregunta implica hacerse la pregunta de, ¿estoy obedeciendo la palabra en absolutamente todas las áreas de mi vida? ¿Estoy preocupado, estoy sensibilizado a obedecer la palabra en todas las áreas de mi vida? ¿Realmente lo estoy haciendo? Y esto implica una evaluación. Porque una de las cosas en las que la gente está siendo engañada es creyendo que están cumpliendo con este mandamiento del versículo 33, cuando realmente no es así. Usted debe hacer una evaluación hoy, iglesia. Cada hombre, cada mujer que está conectado a esta hora debe y está en la obligación y está en el deber de sentarse a pensar y de evaluarse y de confrontarse y decir, yo sí estoy cumpliendo con este mandamiento realmente, y no se apresure a decir que sí, porque a los que el Señor se refiere en el capítulo 7, en el versículo 21, esos son personas que también se apresuraron a decir, sí, estamos cumpliendo con ese mandamiento. Y el Señor Jesucristo lo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está haciendo la voluntad del Padre. Entonces aquí todo lo declarativo que usted pueda decir no es importante para Dios, porque usted se acuerda que el Señor le dijo al pueblo, este pueblo
de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y de eso nos debemos cuidar, que usted y yo no seamos enceguecidos, que usted y yo no tengamos velos puestos, que el enemigo no venga y nos ponga velos y nos haga creer que estamos en el camino correcto cuando realmente estamos desviados de la palabra. Yo no sé usted, pero yo no quiero que a mí el Señor me diga un día: apártate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Esta porción de la palabra es espantosa y la citaremos hasta que nos retiña en los oídos, porque es una promesa de la que no se le predica hoy a la gente. Es una promesa que el Señor Jesucristo hizo. No todo el que me dice Señor, Señor, y usted y yo le decimos a Él Señor porque lo reconocemos como nuestro Salvador. Y lo espantoso aquí es que dice: muchos me dirán en aquel día. Va a llegar un día en que esto va a pasar y usted y yo lo vamos a ver, sea directa o indirectamente. Yo prefiero estar aquí sentado y ver el cumplimiento de eso, pero que a mí no me pase que el Señor me diga todas estas cosas. Y usted se da cuenta que aquí hay gente, esta es una palabra muy fuerte para gente que no era atea, agnóstica, escépticos. No, hermano. Era gente creyente, era gente que estaba centrada en el evangelio. Fue gente que profetizó, dice la palabra: ¿no profetizamos en tu nombre? El Señor va a llegar a decirles: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Y la gente le va a replicar: Señor, ¿no profetizamos? Es decir, predicamos y en tu nombre lo hicimos. No echamos fuera demonios y no hicimos muchos milagros. O sea, esta gente estuvo en una iglesia, esta gente vivió dentro de la iglesia, pero el Señor les dice: les declararé, entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Quiere decir que es posible nacer en una iglesia, vivir en una iglesia, morir en una iglesia, servir en la iglesia, aportar en la iglesia, predicar en la iglesia, etcétera, todo en el nombre de Cristo Jesús, y aún así no ser conocido por Dios, porque soy un hacedor de maldad. Y esto es espantoso, hermano. Por eso el Señor les está diciendo previamente a los gentiles y a los judíos que lo estaban escuchando en ese tiempo: buscar, más buscar. ¿Dónde estamos fallando acá? En el hecho de que muchas veces nos cansamos de esta búsqueda. Hay un cansancio. Y por causa de ese cansancio se da por esas circunstancias, por ese afán, por esa ansiedad, por estar afanados en que quiero que me lleguen las cosas. Ayer atendí a una persona en la noche que vino aquí a consejería, y yo escuché a esa persona, todo lo que esa persona me dijo, yo lo escuché, yo le guardé silencio, me contó, etcétera, etcétera. Con esa persona yo había hablado hace más o menos unos 3 o 4 años. En esa época que me buscó, venía con una cantidad de problemas terribles. Nunca más volvió. Y ahora que está con otra cantidad de problemas terribles, entonces vino a hablar. Y yo le dije a esta persona algo muy sencillo. Lo que le dije fue: usted decide por dónde está llevando su vida, pero todo lo que usted está viviendo hoy es simplemente el molde y la forma que usted ha decidido darle a su vida. Es así de sencillo.
Dios pone delante suyo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Simplemente usted lo que debe hacer es escoger. ¿Qué va a escoger? Hermanos, por el afán y la ansiedad de satisfacerse, de llenarse, de darse gusto, esta búsqueda se termina diluyendo. Por las circunstancias de la vida yo me canso. Y la verdad sea dicha, buscar de Dios requiere disciplina. Buscar de Dios requiere perseverar, requiere coraje, requiere muchas cosas, hermano. Buscar de Dios constantemente más. Y este más no es una acción sencilla de un momento, de una época, no. Esto es algo permanente. Esta juxtaposición debe ser permanente en su vida, porque usted tiene afanes todos los días por una cosa o por otra cosa. Usted tiene afanes todos los días. Entonces, todos los días, la búsqueda del reino de Dios debe ser un ejercicio permanente, diario, constante. Por eso esta palabrita del original griego significa continuar, seguir, perseverar en la búsqueda. Pero ¿cuántos de ustedes han vivido la situación de que por causa de que no están con trabajo, no tengo trabajo, entonces yo desmayo, yo me desanimo y dejo de buscar de Dios un tiempo y de pronto me salió un trabajo y me alegro y otra vez me activo y vuelvo a buscar del Señor? Usted no está cumpliendo con este mandamiento. Usted cree que está cumpliendo. No, usted no está cumpliendo. Cuando usted obedece a Dios por épocas, cuando usted obedece a Dios por tiempos, por temporadas, por las circunstancias, cuando usted no honra a Dios con sus finanzas, cuando usted no honra a Dios con sus ingresos, como lo manda la palabra, por épocas, pastor, es que ahorita no me alcanza, usted no está cumpliendo con ese mandamiento. Usted cree que está cumpliendo con ese mandamiento. Pero cuando el Señor Jesucristo les dijo, mas buscad, perseverar en esa búsqueda primeramente. Y esta palabra primeramente, y esto es lo que no entendemos. Este primeramente no es como a usted le parece que es primeramente. No. Ese primeramente no es como a mí me parece que yo sí lo estoy buscando primeramente. No. Usted tiene que analizar es qué dice la palabra para ver si realmente usted está cumpliendo la palabra. No según su opinión, sino según lo que dice la palabra. Y esta palabra primeramente viene de una raíz griega. Voy a utilizar otro colorcito aquí. Esta palabra primeramente viene de la raíz griega que es protón. Tome nota, por favor. Protón. Y esa palabra protón significa lo primero, sin importar su realidad, sin importar su realidad. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿si estamos cumpliendo con esto realmente de verdad? ¿Si estamos cumpliendo? Analice por un momento, piense por un momento, reflexione por un momento, iglesia. Cuando la palabra de Dios dice, más buscar primeramente, eso saca del camino tanto argumento y tanta justificación a tantas cosas que hacemos a diario.
Si usted me dice que usted no está diezmando porque usted no tiene plata, porque no le alcanza, porque la universidad, que porque la situación, que porque no sé qué, usted no está cumpliendo con esto. Si usted me dice que usted se tomó 5 cervezas, 6 cervezas, terminó bailando porque usted quería divertirse, porque hacía rato que no salía, usted no está cumpliendo con esto. No está cumpliendo con ese más. Porque usted lo que está haciendo es, por encima de lo que usted considera necesidades importantes en su vida, está aquí la palabra, y usted lo que hace es, por encima de la palabra, está poniendo sus necesidades. Y en eso se está justificando. Usted está juxtaponiendo a la palabra otras cosas. Sus necesidades, su realidad económica, su realidad emocional. Pastor, es que estoy desanimado y por eso no he ido a la iglesia. Pastor, es que estoy desanimado y por eso no me conecté al devocional. Pastor, es que estoy desanimado y estoy triste y por eso no he leído la palabra y no estoy orando. Usted no está cumpliendo con este mandamiento de Mateo 6:33. Usted puede ver, puede discernir cómo lo podemos violar tan fácil. Y el objetivo de este mensaje es no solo que usted entienda y ampliarle el concepto que usted tiene de esta palabra, sino enderezarlo realmente el concepto que usted tiene allá adentro y decirle realmente lo que significa este mandamiento y que usted se haga consciente de que quizás muchas veces lo estamos violando y creemos que no. Ahora, escuche esto. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que entregó su vida a Cristo por la fe, una persona que nació por la fe otra vez en el Señor, está bajo la obligación de cumplir con esto. ¿Qué sucede? Si usted me dice hoy que usted es creyente, que usted es verdadero hijo de Dios, usted lo que me está diciendo es, pastor, yo un día decidí por la fe entregarle mi vida a Cristo. Lo que usted está diciendo es que usted hace parte del reino de Dios. Y si usted hace parte verdaderamente del reino de Dios, usted está en la obligación de cumplir con los principios del reino de Dios en esta tierra. El problema está en que nosotros nos hemos vuelto expertos, los seres humanos, y los que decimos ser creyentes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en que somos creyentes en el discurso, en hacer confesiones declarativas, pero donde no está el corazón. Y este es el fenómeno que mucha gente está viviendo hoy, hermano. Y esto es espantoso, esto es aterrador. Si a usted Dios lo llamara a cuentas hoy y le pidiera cuentas por cómo está llevando cada área de su vida, ¿usted qué le va a decir a Dios? Si usted muere hoy, antes de mediodía, Dios lo guarde. Pero si hoy solo lo sabe el Señor cuándo es el día y la hora que nos toca a cada uno, el Señor lo llamara a cuentas, ¿usted qué le diría de su área económica? ¿Usted qué le va a decir? ¿Usted qué le va a decir de su área familiar? ¿Usted qué le va a decir de su área laboral, de su área emocional? ¿Qué le vamos a decir a Dios? No van a servir justificaciones. Lo que para usted hoy es una justificación de por qué no le está dando el primer lugar a Dios y está buscando primeramente el reino de Dios, es basura delante de Dios. Porque si usted tiene una justificación hoy para no obedecer la palabra, que es válida, significa que esa justificación está anulando la palabra. Y créame, no hay nada que pueda anular la palabra de Dios. Aquí el mandamiento dice, mas buscar, persevere todos los días, dándole el primer lugar a la búsqueda de Dios del cielo, el reino de Dios y su justicia. Lo primero, primeramente, protón. Primeramente, lo primero sin importar su realidad.
deje de justificarse y empiece a obedecer a Dios y empiece a obedecer la palabra como Dios manda y no como a usted le parece. Estas enseñanzas son como la sopa. No nos gusta mucho, pero nos alimenta. ¿Se da usted cuenta que muchas veces, hermano, nosotros no obedecemos como es? Primeramente, en todas las áreas de nuestra vida, primeramente. Nos gusta la parte que dice, y las demás cosas serán añadidas. Esa parte nos encanta. Todo lo que sea bendición, todo lo que sea recibir, eso nos gusta. No, hermano. Si usted realmente es creyente, si usted realmente es creyente, si usted realmente es salvo, si usted realmente es reino, es miembro, ciudadano del reino de los cielos, significa que usted está obligado a cumplir, a manifestar en su vida los principios del reino. Y son 7 los grandes principios del reino. Son 7 principios del reino que son fundamentales. Y el primero de ellos es justicia. Justicia. Si usted es realmente salvo, si usted realmente es miembro del reino de Dios, cuando dice la palabra, mas buscar primeramente el reino de Dios, lo que está diciendo es, busquen cada día sin desmayar, sin descansar, por encima de todas las necesidades y los afanes que tengan. Busquen el reino de Dios, es lo más importante, y manifiesten los principios del reino. Y uno de los principios del reino es justicia, que se traduce como obedecer. Dios le está hablando a alguien que le está entrando por un oído y le está saliendo por el otro, porque hay áreas en las que no obedecen, porque dicen ser creyentes, pero no obedecen, no se consagran, no se santifican. No tienen santificadas sus finanzas, no tienen santificada su familia, no tienen todo, hermano. El primer principio que usted y yo estamos obligados, eso no es si queremos, eso no es una opción, que estamos obligados a manifestar es la justicia, justicia entendida como obediencia a la palabra de Dios. El segundo principio es la paz. Paz. Usted manifiesta paz, hermano. Es la paz de Dios. Y este concepto de paz se nos podría ir todo el día entero, explicando ese principio, cada uno de ellos. Este principio de la paz tiene que ver con 2 cosas: paz con los hombres y paz con Dios. Usted y yo fuimos reconciliados con Dios. Y esa reconciliación con Dios por medio de Cristo la debemos cuidar. Debemos cuidarla. Tercer principio: santidad. Y usted se va a dar cuenta que cada uno está entrelazado. No es posible que uno se dé sin el otro. Por ejemplo, la santidad está ligada a la obediencia y la obediencia está ligada a la santidad. O sea, sin obediencia no hay santidad. No es posible, hermano. No es posible. El cuarto principio: misericordia. 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 El quinto principio: amor. Nosotros creemos que cumplimos con este principio. Yo le pregunto, devuélvase un poquito. Justicia.
¿Usted está obedeciendo en todas las áreas de su vida la palabra? Si no es así, arrepiéntase y corríjase. Paz. Usted está cuidando la reconciliación que Cristo ganó para usted en la cruz del Calvario. Es decir, ¿usted valora esa paz que tiene para con Dios obedeciendo en santidad o la está agrediendo? Usted vive en santidad, es decir, apartado. Acuérdese que santidad no es perfección. Santidad no es perfección. Santidad es disposición constante del corazón para agradar al Dios del cielo, lo que implica estar apartado. Antes en el mundo usted se disfrazaba de diabla y se ponía unos disfraces que la hacían ver muy sexy, mi señora. Y se ponía los cachitos y se ponía la faldita que parecía un cinturón ancho y usted no se podía mover porque todo se le veía, hasta el apellido. Usted antes se ponía una cantidad de cosas en el 31 de octubre, ya no, porque usted se apartó, porque usted ya está apartado. Usted ya no disfraza a sus hijos, porque usted está apartado. Usted ya no celebra el día de las velitas, porque usted se apartó de las obras infructuosas de las tinieblas, porque usted ya no está en tinieblas. Usted se apartó de todo eso. Eso es santidad y de muchas cosas más. Usted practica y vive la misericordia. La misericordia de Dios la tenemos todos los días disponible. Son nuevas cada mañana. La pregunta es, ¿usted da misericordia? ¿Usted tiene paz no solo para con Dios, usted tiene paz para con los hombres? ¿Usted tiene paz con la gente o vive en constante y eterno conflicto con algún miembro de su familia? Eso hay que corregirlo. Yo practico la misericordia, yo practico el amor, y este amor es manifestar un amor prevalente primeramente a Dios, amándolo a Él, obedeciéndole a Él, teniendo cuidado de que realmente yo esté cumpliendo con todas las cosas, y luego para con los demás. Mire usted, principios del reino. El siguiente, fe. ¿Usted está manifestando realmente fe en su vida? Y esta fe no es simplemente dar pasos de fe. No se trata de eso. Esta fe se trata de que yo le estoy creyendo al Señor, por eso le estoy obedeciendo a Dios. Es decir, la fe es esa fe que me lleva a vivir constantemente consagrado al Dios del cielo. Y el último, que lamentablemente, muchas veces, muchas veces, ni lo entendemos ni lo vivimos. Manifestar. La gloria de Dios. Manifestar la gloria de Dios. Aquí, este principio es algo que lamentablemente no se le enseña a la gente. Y es que usted y yo estamos llamados a manifestar la gloria de Dios. Bueno, pastor, ¿y cómo manifiesta uno la gloria de Dios si la gloria de Dios que se manifieste depende de Dios? Bueno, cuando usted cumple con todo esto, el resultado natural es que en su vida y en la mía se va a manifestar la gloria de Dios. Y la gente lo va a ver. La gente lo va a ver, hermano. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en usted, la gente lo ve. La gente dice, esta persona tiene el favor de Dios. Esta persona cuenta con el respaldo de Dios. Esta persona se ve que Dios le va con él a todo lado, a toda hora, por todo lugar.
Eso es la manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios es ese respaldo sobrenatural, es ese favor sobrenatural, es esa presencia sobrenatural que a donde usted va, a donde usted llega, llega la gloria de Dios, llega la presencia de Dios. Hay tanta libertad en usted que el Espíritu Santo se mueve tan fuerte en usted que a donde usted llega hay bendición. Pero en contraste, muchas veces usted está amargado porque lo miran o porque no lo miran. Porque le hablaron o porque no le hablaron. Está triste porque el familiar o el jefe en el trabajo no valoró su trabajo. Porque llueve o porque hace sol. Porque no tengo la suficiente clientela y no tuve los ingresos. Porque pagué todas mis obligaciones y no me quedaron los 10 millones de pesos libres para yo gastármelos en lo que yo quiera. Yo le pregunto, hermano, ¿y esto como para cuándo? Porque si usted es reino y ciudadano del reino de los cielos, usted debe estar manifestando la gloria de Dios constantemente. ¿Entiende lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo, y de su interior correrán ríos de agua viva? Está hablando nada más y nada menos que de la manifestación de la gloria de Dios en su vida. Y aquí, de cada uno de ellos, podemos sacar un tema y se nos va todo el día hoy. No nos alcanzaría la semana. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino y su justicia. Cierro diciendo lo siguiente. Una de las cosas que ocasiona el afán y la ansiedad en la vida del creyente es que desordena totalmente las prioridades del alma. Por eso es que cuando usted ha estado triste, aburrido, desanimado, preocupado, afanado por mil cosas, usted tiene ganas de todo menos de orar. Usted tiene ganas de todo menos de doblar sus rodillas. Usted tiene ganas de todo menos de leer la palabra. Es más, la coge para leerla y ni la entiende de lo afanado y de lo preocupado que está. Y el Señor hoy nos dice, iglesia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Padre, delante de tu presencia ponemos esta enseñanza. Delante de tu presencia ponemos esta palabra. Delante de tu presencia te pedimos hoy, todos como familia, como hermanos en Cristo, como esta familia eterna que hacemos parte de tu iglesia, que un día vas a venir por ella. Muy pronto, es inminente que vas a venir por ella, por nosotros. Te pedimos que esta palabra quede aquí en el corazón, que no la pueda venir a robar el diablo poniendo argumentos, excusas, molestia, rabia, ira, dolor, resentimiento. No, Señor, que podamos recibir la palabra con mansedumbre, Padre. Que podamos recibir la palabra, Señor, con mansedumbre. Que estorbe lo que tenga que estorbar. Que se pudre el yugo que se tenga que podrir. Que se rompa la cadena que se tenga que romper. Que tu palabra entre, penetre y corte lo que tenga que cortar. Que podamos reaccionar, Señor, y decir hoy sí. Tenemos que reconocer, tenemos que aceptar, Señor. Que tengamos que reconocer lo que haya que reconocerse. Que podamos cambiar lo que haya que cambiarse. Que nos puedas fortalecer para cumplir con tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Que no nos afanemos, que no haya ansiedad, que busquemos primeramente el reino de Dios, tus principios, y luego obedecerlos, su justicia. Porque cuando tú dices aquí en tu palabra, y su justicia, estás diciendo, obedece mi palabra como yo digo, no como a ti te parece. Deja ya de argumentar, de excusarte. Obedece mi palabra.
obedece mi palabra como yo te lo estoy mandando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.